Buenos días, amada familia en Jesucristo. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien junto a vuestras familias. Me gustaría seguir con las enseñanzas de Jesús y en esta ocasión vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a ir en el contexto del Sermón del Monte a la última enseñanza de Jesús, que se encuentra registrada en el capítulo 7 de Mateo. Ya sabéis que el Sermón del Monte son 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿verdad? Y son enseñanzas directas del mismo Señor Jesucristo, no solamente a sus discípulos, sino también a la gente que le seguía, que aparentemente la mayoría eran discípulos también de Jesús. Cuando digo no solamente a los discípulos, me estoy refiriendo a aquellos que Jesús escogió, que serían los 12 apóstoles. Y cuando digo discípulos aparentes, me estoy refiriendo a la gente que luego, cuando fue confrontada en diferentes situaciones, abandonaron a Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Juan 6 encontramos esa enseñanza cuando Jesús empieza a decir: el que no come mi carne, mi sangre, no puede entrar en el reino de Dios. Muchos se escandalizaron de esa enseñanza, ¿no? Y se apartaron de Jesús, ¿no? Entonces, dice muchos de sus discípulos. Entonces dice que Pedro, o otro discípulo, creo que fue Pedro, le dijo: Señor, muchos se van, ¿no? Y Jesús confronta y dice: ¿quieres irte o queréis iros vosotros también? Y Jesús, entonces, al decirle eso, Pedro, pues se siente triste, ¿no? Y dice: ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Por tanto, aquí en esta última enseñanza del Sermón del Monte, registrada en Mateo capítulo 7, Jesús habla sobre dos tipos de personas, ¿no? Que aparentemente eran discípulos, aparentemente eran cristianos, podríamos decir, hoy en día. Aparentemente recibieron la misma enseñanza. Bueno, esto no es aparentemente, esto es una realidad. Estas personas recibieron la misma enseñanza, una enseñanza exquisita, excelente, ¿no? Una sana doctrina. No hay más sana doctrina que la que sale de la boca de Dios y que se encuentra registrada en las Escrituras, ¿no? Porque toda Escritura ha sido inspirada por Dios, decía Pablo a Timoteo. Por tanto, todo lo que se encuentra en las Escrituras es sana enseñanza, es buena enseñanza, excelente enseñanza, si hacemos una buena hermenéutica, ¿no? Y una buena interpretación y aplicación de estas enseñanzas, ¿verdad? Por tanto, empezamos a la lectura, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fijaos, si queremos ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que enseñar bien la palabra de Dios. No tenemos que enseñar lo que nosotros opinamos o lo que nosotros nos gustaría que la palabra de Dios dijera, sino tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Y aquí Jesús está diciendo: cualquiera que me oye. Por tanto, es la mejor enseñanza.
la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, son dos personas que pueden ser cristianas o aparentemente cristianas, que van a una misma iglesia, que escuchan a un mismo maestro, un maestro que les enseña, como he dicho antes, una enseñanza excelente, directa de parte de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice que cualquiera que me oye y hace, le compararé a un hombre prudente. Y luego dice, cualquiera que me oye y no las hace, las palabras. Por tanto, aquí la clave o una de las claves es la obediencia al mensaje, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a tratar de hacer lo que Dios está diciendo que hagamos. No tanto lo que nosotros queremos hacer, no tanto cómo nosotros interpretamos, ¿verdad?, lo que Dios quiere que hagamos, sino recibir el mensaje, recibir con mansedumbre la palabra enseñada, la palabra que sabemos que viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de Dios mismo, ¿verdad? Y que se encuentra, ya lo he dicho antes, se encuentra registrada en lo que le llamamos comúnmente la Biblia, estos 66 libros, ¿verdad? Este compendio de las Escrituras que encierra todo el consejo de Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro en su segunda epístola dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, ¿no? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo llamándonos por medio de Cristo para salvación, ¿no? Por tanto, el problema aquí está en el que oye, no está en el que enseña. El que enseña, generalmente vamos a creer que la mayoría de los pastores dan una buena enseñanza, la mayoría de los maestros de la palabra dan una buena enseñanza. Aquí no está hablando de mala enseñanza, está hablando de una enseñanza correcta, una enseñanza que son, digamos, consejos, aplicaciones prácticas para llevar una vida agradable a Dios. Aquí nos está enseñando también que son dos tipos de personas que aparentemente, externamente, edifican bien su vida, tienen su vida bien fundamentada, pero uno ha fundamentado sobre roca y otro sobre arena. Y en este sentido Lucas nos da una aclaración, ¿no?, que Mateo, pues por lo que fuera, no la registró, ¿no? No estuvo tan atento como Lucas, o estuvo más atento en otra enseñanza de los 2 cimientos, pero fijaos que Lucas, citando, dice en Lucas capítulo 6, hablando sobre este sermón o sobre esta enseñanza, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora bien, ¿por qué estaba fundada sobre la roca? Pues porque al oír estas palabras, esa persona se preocupó de cavar y ahondar. Esto nos habla de cosas, de hacer algo en lo secreto, en lo escondido, en lo profundo, ¿verdad? Esta persona, antes de edificar su casa, se dedicó a profundizar su vida en la obediencia a la palabra de Dios, en las Escrituras, ¿verdad? Porque en esta enseñanza de los 2 cimientos no es tanto que Cristo es la roca, que lo es, como vamos a ver luego más adelante, sino que la roca en esta enseñanza, según Mateo y Lucas, es la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y Mateo lo aclara más que Lucas. Cualquiera que me oye y hace, ¿verdad?
Ahora, más el que oyó y no hizo, dice Lucas. Por tanto, él también da énfasis a la obediencia a la palabra de Dios. Porque oyó, pero no hizo. Dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Mateo dice sobre la arena, sin fundamento. Cuando hacemos las cosas externamente para que otros nos vean, para buscar la gloria de otros, para buscar la aprobación de otros que consideramos superiores a nosotros, eso es edificar sobre arena, ¿verdad? Cuando en lo secreto no nos preocupamos de llevar una vida en santidad, de llevar una vida en santidad no es otra cosa que una vida obediente a Dios. Porque sin obediencia no puede haber santidad. Santidad es apartarse de aquello que sabemos que a Dios le desagrada. Santidad es confesar cuando caemos en pecado y arrepentirnos y procurar obedecer a Dios, no pecar más. Santidad es confesar nuestras ofensas unos por otros para ser sanados, como decía Santiago. Santidad es reconocer que sin la obediencia a la palabra no podemos llevar una vida salvífica en Cristo, ¿verdad? No somos salvos por obediencia, pero sí la obediencia trae un reflejo de que hemos sido salvados por Cristo. Por eso dice si perseveráis, si permanecéis, porque no hay tal cosa como un cristiano nacido de nuevo que no persevera nunca, que no permanece nunca en obedecer la palabra de Dios, que vive en desobediencia, que en la iglesia aparenta una cosa y luego fuera de la iglesia en su día a día vive de otra manera, ¿no? Esto es hacer las cosas externamente, el vivir fuera de la obediencia a la palabra cuando no estamos congregándonos es ser personas insensatas, y Cristo nos compara a estas personas con un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo yo estoy edificando mi testimonio cristiano? Fijaos que, por supuesto, que Jesucristo es la roca, que Dios es la roca de los siglos. Vamos a ir un momentito a Deuteronomio. Bueno, vamos a ir anteriormente a Génesis, en la bendición de Jacob a sus hijos, ¿no? Fijaos lo que dice en cuanto a José. Vamos a ir Génesis capítulo 49. Sí. Versículo 22. Fijaos lo que dice de José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetaron y le aborrecieron los arqueros. Sus hijos, los hijos de Jacob, aborrecieron a José, su hermano, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El fuerte de Jacob no es otro que Dios, ¿verdad? Y la roca de Israel y el nombre del pastor es Dios. Y Jesucristo en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Ese buen pastor profetizado en Ezequiel 34 es Cristo. Por supuesto que Cristo es la roca. Por supuesto que Cristo es esa roca que Pablo decía y recordaba a los corintios, en 1 Corintios 10, ¿no? Cuando dice que todos bebieron de la roca que les seguía, ¿verdad? Hablando sobre el pueblo de Israel y la rebeldía del pueblo de Israel. Y dice que esa roca que les seguía era Cristo. Era un tipo de Cristo, ¿no? Porque de esa roca fluía agua. En Juan 7 dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero volvamos un poco a la realidad de que Jesús no está hablando tanto de fundamentar nuestra vida en Él, que por supuesto eso es lo primero que tenemos que hacer, porque nadie puede poner otro fundamento, como decía Pablo en los Corintios, capítulo 2, primera a los Corintios, que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Nadie puede poner otro fundamento, por supuesto, pero ese fundamento se manifiesta o es notorio o es real cuando se ve el resultado de que hemos fundamentado nuestra vida en Cristo, de que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, porque esa fe en Jesucristo es una fe que produce fruto. Nuestra vida cristiana tiene que producir fruto, no tanto obras, que también, pero fruto, y el fruto es la realidad interna del cristiano de que nuestra vida en lo secreto trata de hacer la voluntad de Dios, trata de obedecer a Dios. Y cualquiera que oye las palabras de Dios pero no las hace, Cristo le compara a un hombre insensato que edifica sobre arena, en lo superficial, en lo que se ve, en lo que otros pueden ver. Una higuera llena de hojas pero sin fruto, querido hermano, querida hermana. Por tanto, tengamos cuidado, examinemos bien nuestra vida, probémonos a nosotros mismos, examinémonos para ver si nuestra vida está fundamentada en la fe en Cristo, porque la fe en Cristo es la obediencia a Cristo. La fe de la que habla la Biblia es la obediencia, es seguir, es perseverar, es obedecer lo secreto, para que Dios nos pueda recompensar en público, para que cuando nuestra vida sea aprobada, querido hermano y querida hermana que me estás oyendo, y sea sacudida por diferentes causas, pérdidas familiares, problemas personales, emocionales, espirituales, nuestra vida permanezca en pie, porque se ha fundamentado en la obediencia a Cristo, en la obediencia en la roca perfecta. El apóstol Pedro, en la primera carta, vamos a ir un momentín, primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ir a primera de Pedro, fijaos lo que dice sobre Cristo: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esos sacrificios espirituales son nuestra obediencia a la palabra de Dios, que no es fácil, querido hermano. Es fácil obedecer en lo externo, aparentemente, hacer las cosas, como he dicho antes, para que otros nos vean, para que nuestro nombre sea notorio en la congregación, para que otros nos aplaudan. Pero en lo interno, eso es los sacrificios espirituales que habla aquí, porque cuesta obedecer cuando nadie nos ve, cuesta reconocer nuestra necesidad de Dios, cuesta perdonar a otros como Dios nos perdona, pero todo eso es cavar, todo eso es sacar la arena y en lo secreto, en lo escondido, profundizar para que nuestra vida esté bien fundamentada, querido hermano. Hablando de Cristo, sigue diciendo Pedro en el capítulo 6, o sea, en el capítulo 2, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura de aquí: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Cristo, dice Pedro, que es una piedra viva. Nosotros, Pedro también nos compara como piedras vivas, pero Cristo es fue el único escogido y precioso, escogido desde antes de la fundación del mundo. La segunda persona de la Trinidad fue escogida por el Padre y el Espíritu Santo, y él estuvo de acuerdo en ser escogido. Por eso es precioso, por eso es la principal piedra del ángulo, sobre el cual nuestra vida tiene que ser edificada, querido hermano, para que nuestra casa, para que nuestro testimonio, para que nuestra vida cristiana
realmente pueda permanecer en la prueba, cuando vengan los problemas, ¿verdad? Que podamos decir como el salmista en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado. Porque una cosa he demandado a mi Dios, esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi existencia, para poder alabarle y contemplar, ¿verdad? La maravillosa gracia de Dios. Espero que esta breve reflexión sobre los dos cimientos te haga que pensar. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo también en el Sermón del Monte, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? En el contexto anterior a esta enseñanza de los dos cimientos vemos la otra enseñanza. Y dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero estas personas, aunque hicieron cosas que eran buenas, no estaban obedeciendo. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace. Y también no todo el que edifica una vida cristiana es una vida fundamentada en Cristo, sino el que obedece, el que hace la voluntad. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios, lo que debe tener la preeminencia en nuestro diario vivir. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.